Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Laura Castañeda y junto con mis compañeros Laura Rivera y Gilson Beltrán les venimos a presentar esta ponencia titulada Silencios en la plantación, mujeres afrocaribeñas, naturalezas y narrativas, producto de nuestra investigación. Como primera medida, quisiera mostrarles esta pequeña guía de recorrido y una breve introducción a todo el conjunto de nuestra ponencia. Lo primero es mostrar el corazón de la ponencia, es decir, el objetivo principal, y para ello mostramos que el objetivo es precisamente mostrar el potencial de la escritura de mujeres afrocaribeñas frente a lo que las ciencias sociales han denominado el extractivismo. En ese sentido tenemos que hacer unas aclaraciones de partida, porque retomamos el concepto de plantación y precisamente esta región Caribe. Y retomamos esta noción de plantación ya que consideramos que esta no se refiere únicamente a un monocultivo en el marco de un periodo histórico específico, sino que es una forma de vida, una forma de organización de la vida, una metáfora que permite establecer un modelo de explotación sobre las naturalezas y los cuerpos, ciertos cuerpos específicos, en beneficio de otros. Esto se desarrolla precisamente en la cuenca uterales de América, es decir, en el Caribe, y tiene un potencial para entender todas las dinámicas de explotación de las naturalezas y los cuerpos desde la colonización hasta nuestros días. Específicamente los aportes de esta escritura de mujeres afrocaribeñas, que son cuentos, novelas y poesía que hemos revisado, es la emergencia de un sujeto corpolírico, una dimensión del cuidado y una relación cuerpos-territorios que nos van a mostrar cómo la escritura de estas mujeres irrumpe ante estos silencios que están en la plantación. Y básicamente con eso cerraríamos nuestra ponencia. Así las cosas, únicamente quiero enfatizar en que ese potencial de las narrativas de las mujeres afrocaribeñas está en establecer una narrativa polifónica de las violencias frente a una categorización científica de los extractivismos que se queda corta para entender precisamente este sujeto corpolírico, esta dimensión del cuidado, esta dimensión de relación inseparable entre cuerpos y territorios, y que va a estar presente en esos textos que revisamos con en unas temáticas específicas, que recurrentemente van a estar en diferentes cuentos, novelas o poesía, que es una plantación ligada a la vida, el tema de los huracanes y el tema de los cuerpos territorios ligados también a las redes intercontinentales. Listo, Laura, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. A continuación vamos a presentarles algunas aclaraciones de partidas necesarias para que vayamos en la misma línea a lo largo de la exposición de nuestra ponencia. Entonces, en primer lugar, ¿por qué el Caribe y la plantación? Nuestro trabajo se ubica en el Caribe, ya que argumentamos que es una región primigenia en la inauguración de las formas de explotación y dominación de las naturalezas y los cuerpos. Esto quiere decir que lejos de ser un nuevo campo para la aplicación de los extractivismos y sus analíticas, es justamente el Caribe, siendo ese territorio de entrada para la invasión colonial, donde se inaugura histórica y teóricamente una nueva forma de relacionamiento con las naturalezas y el mundo a través de la economía de la plantación. En ese sentido, el Caribe es una piedra angular en la comprensión de la cosificación y explotación de las naturalezas que atraviesa la historia latinoamericana y claramente de la región hasta nuestros días. Frente a esto, cabe señalar que las conceptualizaciones sobre los extractivismos han sido hechas desde la continentalidad latinoamericana, ignorando la centralidad del Caribe. La historia de la plantación en el Caribe se encuentra en el origen de los extractivismos, puesto que es la historia de la creación de las naturalezas como objeto de riqueza, además de ser los territorios donde se inaugura la racialización de los cuerpos para la explotación de las naturalezas y la asignación de roles de género funcionales a la acumulación de capital. La economía de la plantación entonces tiene en su centro los cuerpos y las naturalezas asociadas a las marcas de género y de raza. Y con esto pasamos al siguiente punto. ¿Por qué la literatura de las mujeres afrocaribeñas? Debido a lo último que mencionamos, es decir, la centralidad de la economía de la plantación, de los cuerpos y las naturalezas asociadas al género y la raza,
afirmamos que en el núcleo de estos análisis deben estar los cuerpos, las naturalezas y las voces de quienes experimentaron en primera persona la plantación y sus desdoblamientos. Ante esta urgencia, consideramos que las narrativas de las mujeres afrocaribeñas tienen mucho a decir sobre las vivencias corpoterritoriales de estos procesos de explotación, ya que el funcionamiento de la plantación dependió de la explotación de estos cuerpos atravesados por estos dos marcadores sociales. Sin embargo, aquí sucede algo muy interesante, y es que a pesar de la relevancia de la literatura de estas mujeres, sus voces son las más silenciadas tanto dentro del canon literario como de la producción científica de los extractivismos. De allí que nuestra investigación gire en torno a estas voces. Pero bueno, antes de desarrollar un poco más esto que hemos denominado los dobles silenciamientos, es importante señalar que nuestra intención es explorar el potencial narrativo de las violencias y dominaciones frente a las naturalezas producidas por la implantación colonial del modelo de plantación, siendo que esto último lo entendemos como una nueva forma de habitar el mundo, de relacionarse con las naturalezas y no simplemente como una forma de organizar el capital y el trabajo. Es decir, que la plantación no se limita exclusivamente a un modelo económico, sino que permea la vida en su totalidad. En ese sentido, nuestra apuesta no se centra en producir o aplicar categorías a las obras literarias, sino en agrupar experiencias narrativas en torno a temáticas comunes, que como se verá más adelante se despliegan en experiencias diferenciadas frente a una misma violencia, lo cual da cuenta de la importancia de la polifonía de voces a la hora de relatar la explotación de las naturalezas. Ahora sí, pasemos al siguiente punto que hemos denominado los dobles silenciamientos. Si bien el Caribe ha sido tomado como un espacio secundario en las conceptualizaciones de las ciencias sociales, como observamos por ejemplo con los extractivismos, en nuestra investigación nos encontramos con que la escritura de las mujeres, particularmente del Caribe hispano, se ha visto inmersa en un doble silenciamiento conceptual y de difusión. Por un lado, los marcos de sentido del extractivismo y el ecofeminismo, propuestos desde el continente, no dan cuenta de sus vivencias, las cuales se encuentran marcadas por unas trayectorias históricas específicas en las que la economía de la plantación y su continuidad han sido determinantes. Así nos encontramos ante aproximaciones analíticas que, a pesar de profundizar en la cuestión de género, dejan de lado la variable de raza como un marcador concomitante para comprender la creación literaria de las mujeres de este Caribe. Además encontramos que la literatura afrohispanoamericana, más allá de lo local, ha ocupado un lugar marginal en la reflexión y el debate sobre la experiencia cultural de los y las afrodescendientes en América, justamente porque no ha sido estudiada como un conjunto, sino solamente, o bueno, mayormente desde las ópticas de la literatura nacional, y además encontramos que existe una seria dificultad para acceder a las obras. Claro, podemos entender estos silenciamientos como resultado de la estructura patriarcal y racista que da forma al proyecto de modernidad, permeando discursos, análisis y narrativas, invisibilizando a su vez otras narrativas, otros discursos y otros análisis que provienen de territorios indígenas, afrodiaspóricos y de aquellos sujetos salidos de la norma. Con esto intentamos hacer una contranarrativa colocando en el centro del análisis narrativas polifónicas en resistencia y las relaciones corpoterritoriales de estos sujetos otros, mostrando a su vez la potencialidad de cuestionamiento e interlocución que representa la literatura de las mujeres afrocaribeñas para las ciencias sociales. Finalmente, es necesario hacer algunas aclaraciones sobre la circunscripción de nuestra investigación, ya que nos referimos al Caribe no como un campo de aplicación de la teoría sobre los extractivismos, sino como un lugar espacial y analítico desde el cual se puede entender el origen de la explotación de las naturalezas y su funcionamiento. Nuestra definición del Caribe no es geográfica, sino que es una definición que se desprende de un recorrido histórico y cultural compartido. Y en esta ocasión nos referimos específicamente a una trayectoria histórica marcada por una escritura producida en el marco de la imposición del español, producida en el marco de la implementación de un modelo de plantación y una condición común de insularidad que reúne 4 espacios de los cuales provienen las obras que recopilamos. Y estos espacios corresponden a el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se encuentra ubicado en el Caribe insular colombiano, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Ahora sí vamos a continuar con esos espacios recurrentes que encontramos en la literatura. Muchas gracias. Para no centrarnos de manera teórica, porque nuestra intención es mostrar ese potencial narrativo, vamos a recurrir a fragmentos específicos de algunas de las obras seleccionadas y que pudimos revisar.
Empezamos con esta, que se llama Copra, de Hazel Robinson, autora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y que precisamente muestra esta temática de la plantación ligada a la vida, en donde aparece un sujeto corpolírico, es decir, un sujeto, una mujer que se está narrando a sí misma y a su realidad, y ya no es simplemente un objeto de descripciones de las ciencias sociales. Vamos a leer una parte de ese segmento que ustedes están viendo en pantalla, y dice: y así era la semana de Jazmín. Los lunes lavaba ropa y pelaba cocos, los martes almidonaba ropa y pelaba cocos, los miércoles pelaba cocos y planchaba, los jueves pelaba cocos y tomaba clases de costura, y los viernes pelaba cocos y recibía a Mr. Jackson. Con esto lo que queremos mostrar también es que es ese sujeto que se está narrando a sí mismo en el marco de la plantación. La plantación no va a definir simplemente un modelo histórico, un modelo económico, sino que va a definir el día a día, la vida cotidiana de una mujer que no solo va a ejercer trabajos dentro de la plantación, sino que va a tener que ejercer trabajos de cuidado que también sostienen el modelo de plantación, y que por tanto su vida va a estar marcada por ese modelo de plantación económico general. También tenemos este otro fragmento en donde vemos también esas tensiones con los territorios, con los cuerpos, y esa emergencia de ese sujeto cuerpo lírico. Les voy a leer desde esta parte nada más, la parte final, que dice: los ex esclavos terminaron trabajando con pagos miserables en la agricultura y la ganadería de los mismos terrenos que antes eran suyos. Este segmento de C.J. Puy de Hazel Robinson nos muestra que no es únicamente la definición de la vida en un periodo histórico de ciertos cuerpos, de cuerpos negros y de mujeres, sino que va a definir transgeneracionalmente las posibilidades de vida de las poblaciones que están sometidas a este modelo de plantación. Por eso la plantación va a estar ligada a la vida, por eso en la narrativa de las mujeres va a permitir entender esta noción de la plantación más allá de un modelo económico, o más allá de los extractivismos categoriales de las ciencias sociales. Por último, y para darle paso a mis compañeros, quiero mostrarles estos dos segmentos. En el primero, ustedes lo pueden ver en pantalla, de que es de Antes que llegue la luz, de Mayra Santos Febres, autora puertorriqueña. Vemos cómo hay una metáfora de los huracanes como una metáfora de renacer. No solo es un desastre, los huracanes van a estar presentes en la escritura de las mujeres como una metáfora del renacer que une la idea de la naturaleza con la idea de lo humano. Y en el segundo segmento lo que vamos a ver, que es de la misma obra de Mayra Santos, es que básicamente el huracán permite activar redes de cuidado colectivo y una activación de relaciones políticas colectivas a través del cuidado del otro en el marco de un desastre. Y básicamente esto es la dimensión de los huracanes. Damos paso a la siguiente intervención. Gracias, Laura. Ahora pasamos a nuestra parte final, silencios en la plantación. Partiendo de una comprensión más amplia, situada y corporizada que hacemos sobre los extractivismos, al explorar las narrativas de las mujeres afrocaribeñas, observamos en la plantación y sus expresiones contemporáneas en tanto extractivismos un continuum de larga duración de prácticas de racialización y generización en la explotación de los cuerpos territorios insulares en el Caribe. Pero también observamos en esas narrativas unas memorias de resistencia silenciadas por las teorías sociales y el canon literario de la región. Por último, observamos un antropocentrismo derivado del silenciamiento de dichas memorias de resistencia. Como nuestras y nuestros oyentes ya lo han podido notar hasta el momento, este trabajo se ubica en la liminalidad de la teoría social contemporánea y la literatura. Sobre la primera, identificamos una serie de perspectivas sobre la teoría de los extractivismos, incluyendo las que he
interrogan por la raza y el género, las cuales recientemente se vienen incorporando en la analítica. Asimismo, exploramos diferentes perspectivas teóricas de los ecofeminismos, pasando por los debates eurocéntricos entre espiritualidad y materialidad y la resignificación latinoamericana. Pero esas teorías han operado en el contexto del continente latinoamericano y solo muy recientemente están incursionando en el contexto caribeño insular. En dicho ejercicio de exploración teórica fue inevitable abordar la teoría de la economía de la plantación en su versión original del pensamiento caribeño de Lloyd Best y Cary Polanyi, pasando por la vitalidad contemporánea que Rodas Ruidock le da a dicha teoría mediante su crítica feminista y la de Bergburg, quien incorpora la cuestión racial a la teoría mediante el problema de la división racial del trabajo. Esto último con el fin de asumir críticamente el lugar de la teoría extractivista en el Caribe insular, como ya algunos pensadores caribeños lo vienen haciendo. Por su parte, desde la literatura, el horizonte siempre fue explorar aquellas narrativas producidas por la experiencia de los cuerpos negros racializados y feminizados frente a los extractivismos en el Caribe insular, y no bajo personajes negros producidos por una representación literaria del otro. De esa liminalidad proviene el doble silenciamiento, señalado por las compañeras como conceptual y de difusión. El conceptual se ha venido entre comillas corrigiendo, pues la incorporación de las perspectivas de género y la cuestión racial en las teorías mencionadas es un hecho evidente en el estado de la cuestión, como ya lo señalé. El de difusión, por el contrario, o más precisamente el del silenciamiento de los sujetos corpolíricos como expresiones polifónicas de una experiencia sentida y pensada desde los cuerpos y voces de mujeres negras, sigue siendo marginal y poco tratado como potencia alternativa de habitar el mundo de otra manera, frente a la depredación de la vida a la que conducen los extractivismos. Por ello, la narrativa para nosotras es un lugar de exploración tanto corpo-emocional como espacial de la experiencia racial y generalizada de los extractivismos y sus alternativas. Pero al mismo tiempo, el silenciamiento de dichos sujetos corpolíricos es un silenciamiento de la plantación en sí misma, pues una y otra son expresión del sometimiento bajo la lógica extractivista. Una y otra son lo mismo. Sin embargo, de la misma manera en que Spivak se pregunta por si puede hablar o no el subalterno, nos preguntamos nosotros aquí, ¿puede hablar la plantación? De acuerdo con lo ya expuesto en los espacios recurrentes de la tercera parte de nuestra presentación, la plantación habla y son sus silencios los que queremos evidenciar. Así las cosas, nuestro propósito no es el de corregir y o precisar conceptos de modo tal que tengan mayor poder explicativo, sino la de hacer notar justamente que dicho trabajo es insuficiente para comprender corpo-emocionalmente y situadamente lo que ha significado la experiencia de los extractivismos en el Caribe insular. Ahora bien, las y los escuchas podrán preguntar, llegado a este punto, ¿por qué la mujer negra? ¿Por qué sus narrativas corpolíricas? Un valioso argumento nos lo ofrece Keisha Howard en su Hair Story, quien se propuso reescribir la historia patriarcal del archipiélago de San Andrés y Providencia desde las memorias de resistencia de sus ancestras, pues como afirma ella, abro comillas, las mujeres conocemos con más detalle la fibra de lo que realmente pasó. Los dejo entonces con estas líneas de Keisha Howard, quien señala que el papel de las mujeres raizales es importante para nuestra historia raizal porque el rol de la mujer fue importante para nuestros ancestros. Para ambos, nuestros ancestros indígenas y africanos, la entidad femenina no solo fue apreciada como dadora de vida, sino también como la responsable de mantener, nutrir y transmitir la sabiduría.
De allí el corazón objetivo de nuestra ponencia, a saber, la potencia de las narrativas de mujeres afrocaribeñas frente a los extractivismos. Muchas gracias.